Hola, buenas noches Iglesia. Comenzamos orando, unidos, qué lindo. Es la forma de comenzar entregando todo a Dios y pidiendo, como bien decía Nico, que podamos realmente menguar para que Él pueda crecer. Gracias Dios Todopoderoso, te alabamos, te bendecimos en esta hora. Eh, qué alegría poder estar juntos. Lástima no nos podemos abrazar y estar como cada sábado, pero igualmente estamos unidos y es más fuerte la unión del espíritu. Así que quizás estamos más unidos todavía en el espíritu así, extrañándonos y anhelándonos unos a otros, de poder compartir de Dios y alabarlo a Él en esta tarde. Gracias Señor Dios Todopoderoso. Y vamos a empezar alabando, ¿sí? Estaba, ya que sentía alguna palabra que ya quería fluir, así que va a ser un día de Dios, pero bueno, fue un instante que se me fue, así que mejor alabemos a Dios para que no me distraiga y vuelva lo que hoy nos quiera decir el Espíritu Santo. Señor, derrama de tu Espíritu Santo hoy, que no quede nada en nosotros y que finalmente se hable lo que tú quieras hablar. Padre querido, derrama de tu Espíritu Santo en esta hora y creo que Dios nos hace una invitación a todos, que la puerta está abierta, a estar con Él, a danzar con Él, y el que así hace va a estar bendecido, protegido, y lo creemos y lo sabemos. Así que Él te abre la puerta hoy, te hace una invitación para entrar y aún más a danzar con Él, es decir, a gozarte con Él, aleluya, a tener gozo y alegría en el corazón con tu Señor que te ama. Alabemos, Iglesia. Conmigo danza el que ama mi alma. Escucha la canción. Yo le amo al que ama mi alma. Escucha la canción. Pues tú has venido sobre los montes, por las montañas. Corriste hacia mí, oh Señor, tuyo es mi corazón. Quiero hablarles hoy de la bendición de Dios y de sus bendiciones, de sus promesas. Y es hermosa esta palabra y quiero que en este momento de prueba, de dificultad, estemos aferrados a Él, a las bendiciones que impartió y a las bendiciones que Él prometió, a las bendiciones proféticas. Así que es un tema tan maravilloso que daría para mucho, porque fluye el espíritu en esto y uno no se puede detener y hay tanto, pero siento en mi corazón hoy hablar de la bendición de Dios, porque esa es la que te va a proteger, a sostener, y el creer en sus promesas te va a tener en fe, en esperanza, cuando todo esté mal, lo que nos da la victoria es la fe y la esperanza, no importa cuál sea la tormenta, pero si estamos aferrados a sus bendiciones y a sus promesas, a su palabra y a la bendición profética, todo se lleva de otra manera.
Amén. Así que por eso hoy quiero hablarles en especial de este tema y a la vez quiero pedir a Dios una bendición especial para todos nosotros. Siento que es un día de bendecir. Amén. Y lo siento en todo mi corazón y cuando uno bendice, entra a mover y lo que uno desata, el mover poderoso de Dios. Amén. La palabra tiene poder, por eso decimos, hablaré palabras de bien y no de mal, porque en mi boca hay un milagro. Amén. Así que hoy puedo decir que de mi boca saldrá milagros, porque la bendición y aferrarse a la palabra profética de Dios solo trae bendición. Aferrarse a la palabra profética de Dios, a sus promesas, recibir su bendición, solo trae milagros, porque bendiciones grandes son milagros. Amén. Así que hoy es un día en que quiero bendecirlos, quiero que después se bendigan unos con otros y hoy es un día para bendecir, para aferrarnos. Así que si tenemos esto como fuente, pase lo que pase, esté pasando lo que esté pasando, las circunstancias, nosotros permanecemos aferrados de esperanza contra esperanza hasta ver la mano poderosa de Dios y dar gloria por lo que Él ha hecho en nosotros. Amén, amén y amén. Así que en esta tarde, enfócate en la palabra. Están pasando todos momentos difíciles, todos lo estamos. Unos más, unos menos, pero todo esto que está sucediendo afecta a todos, ¿sí? Así que lo único que nos queda es aferrarnos de esperanza contra esperanza en Dios y recordar, como dice, traer a la memoria, ¿sí? Y qué bueno traer a la memoria en este día las bendiciones y las promesas de Dios. Así que no importa ya tu circunstancia, sea la que sea, es real, pero ahora deja que entren las bendiciones de Dios y créelo para que la bendición de Dios empiece a mover y te traiga en camino el milagro de Dios para tu vida. Amén, amén, amén. Lo creo desde lo más profundo y siento y puedo decir que hoy es un día para bendecir y es un día que traerá bendición. Y de acá a días vamos a ver el obrar poderoso de Dios y sé, porque lo siento hoy en mi espíritu, que vamos a tener testimonios grandes. Amén. Así que ahora vamos a recibir confiados, ¿sí? La palabra de Dios en esta tarde. Vamos a hacer algo, lo siento en el espíritu, que vayamos a una alabanza más para prepararnos para recibir. Vamos a pedirle a Dios que abra nuestra mente, nuestro corazón, pero más que nada que aumente nuestra fe, porque el Señor dice que el que esté falto de fe se la pida a Dios. Amén. Entonces, tenemos que tener en cuenta ante esta palabra que nuestro Señor era el que fue, el que es y el que ha de venir por nosotros. ¿Qué quiero decir con eso? Que recuerden que sus palabras fueron, son y serán eternas y verdaderas, y que Él estará con nosotros como estuvo con su pueblo Israel y lo liberó. Y esas bendiciones también serán para nosotros. Y Él ha de venir. Así que con esa confianza de que Él es el mismo y que los mismos milagros que hizo ayer los hará hoy y que las promesas que dio son para nosotras hoy, vamos a alabarle al que fue, al que es y al que ha de venir, para fortalecer esa fe y recibir de otra manera, confiados, esperanzados, la bendición de Dios en esta tarde. En la Biblia hay una bendición
que llaman la bendición pastoral, y yo se la quiero cantar a usted en esta noche. Te bendiga Dios, haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Y te dé paz. Te bendiga Dios, muestre sobre ti su misericordia, te dé su amor, te dé su amor. Las bendiciones de Dios vemos en la palabra de Dios. Hay dos tipos de bendiciones. Está la bendición sacerdotal, que es la bendición de Leví, del que Dios llamó al sacerdocio y de que el que él ungió para eso. De la antigüedad ven que él separó a la tribu de Aarón, a los levitas, ¿sí? Para que sean los que ejerzan el sacerdocio por pacto perpetuo. Entonces, en la comunidad judía no puede ejercer otra persona el sacerdocio si no es descendiente de Moisés y de Aarón, ¿sí? De Aarón le llaman de la línea de los Coaín, entonces hablan de levitas y Coaín, amén, porque separó Dios a ellos, los levitas, para eso y dijo que será por pacto perpetuo. Tuve una experiencia muy personal hace unos años, por eso esto me llega mucho, y me habían sellado, me despierto y me habían sellado en el brazo con la palabra Leví. Obvio que no entendía nada. Servía a Dios, pero era evangelista y llevaba palabra profética. No era pastora, ¿sí? Y la verdad no lo pensaba hacer si no fuera por llamado puntual de mi pastor, y me juntó con profetas de afuera y me oraron todos y me dieron esa palabra profética que tenía que levantar ministerio en Capital, que ya estaba todo dado, que no iba a comprar ni una silla y que la llave ya estaba en mis manos, cosa que era y que fue así. Así que media ahí, quedé ahí huyendo como Jonás, pero acepté el desafío. Le agradezco al pastor Pablo Golmeski, porque hoy veo que se cumplieron profecías que yo tenía escritas y se cumplieron a la perfección. Cuando soñé que era levantada, ungida, que ya lo había hecho Dios, pero la confirmación de los hombres como sabíamos que el profeta debía bendecir para ser considerado en el pueblo de Israel, pero el llamado es de Dios, ¿no? Y bueno, y hoy veo que cosas me confirman que este es el plan de Dios, cosa que dudé mucho tiempo, y yo no, si algo no quería es salirme del llamado de Dios. Hoy entiendo que es muy claro, y después investigando, leyendo, avanzando en todo lo que es Leví, él levantará, dice la palabra, nuevos levitas de las naciones en su tiempo. ¡Wow! Y ahí está la diferencia, el ser de verdad levantado por Dios y no los desastres que hay es porque el hombre se autolevanta. Y ahí vienen los líos de la iglesia. Por eso es que yo no quería, porque yo seguía mi llamado original que fue dado de niña y lo que yo tenía que hacer, ¿no? Y no quería salirme de eso jamás. Así que fue necesario un empujón y la palabra de 5 pastores juntos, 4 del exterior y unos profetas reconocidos para que yo aceptara el desafío de ser pastora, y después con unas confirmaciones en sueños de Dios.
pero que vinieron más tarde. Por eso me costó tanto tomar esa decisión, porque no quería salir del plan de Dios, porque vos tenés que aceptar el plan de Dios. Y eso se los digo para todos ustedes, que uno quiere estar en este puesto, el otro quiere predicar, el otro quiere imponer manos. Vamos avanzando en el plan de Dios para cada uno. Y así va a ser un cuerpo que va a ser triunfador. Amén. Amén. Porque Él da dones acorde al lugar que te predestinó. Amén. Y vos vas a escollar y vas a poder servir bien a Dios en el lugar que Él escogió para vos. Amén. Fuera de Él no. Miren, yo les voy a contar algo. Sabía que me iba a extender, uy, qué lío, porque todo esto me mueve mucho, es muy profundo, me mueve sueños tremendos, visiones, cosas muy personales. Y bueno, sabía que me iba a ir, pero esto me apasiona. Estuve en un momento predicando en un lugar fijo durante 7 años en provincia. Y yo pensé que hacía lo más para Dios, porque uno decía, bueno, cuando dejas todo y si vas a lugares más difíciles y si te metes en el barro y si esto y si el otro, pensás que, ay, wow, lo que hago para Dios. Pero había sido que no hacía nada para Dios. Y un día el Señor me despierta con un sueño que me dio un electroshock, porque quedé, ni se imaginan, como patito electrocutado. Porque el Señor me dice con un llamado como que yo no estaba haciendo lo que Él me mandaba llamar y que yo no había hecho hasta acá nada por la misión que Él me había encomendado. Y yo decía, ¿cómo? ¿Qué? Y imagínense que a muchos lugares difíciles que iba, aparte de ese lugar, y por ahí tenía que ministrar persona por persona, 300 personas. O sea, que yo realmente me desgastaba, me agotaba, venía cansada, pero feliz porque estaba cumpliendo la misión de Dios. Y un día el Señor, al decirme eso, me vino abajo todo. No sé si me están entendiendo. Yo no entendía nada, hasta que entendí claramente, y después me fue confirmado, que yo no estaba haciendo la voluntad de Dios, porque no estaba sirviendo donde Él me mandó, ni como no era el lugar donde Él me había mandado. Y claramente escuché después, ahí yo no te mandé, ahí vos fuiste, pero no fue mi directiva. ¿Están escuchando? ¡Wow! Este iba a ser un mensaje general y parece que se vino más para la iglesia, para nuestra iglesia. Fuerte. Y ahí entendí que vos haces la misión de Dios cuando cumplís con lo que Él te manda. Y fíjense con los apóstoles, cuando algunos querían ir para otro lado, dicen, no, 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 ¿qué estás haciendo? ¿A dónde vas vos? No, vos para ahí no, vos te vas para el otro lado. O no lo vemos en el Nuevo Testamento. Pedro no quería saber nada con predicar a los gentiles. ¿Y a dónde los mandó? Él quería predicar solo a los judíos, porque la salvación venía a los judíos y era para los judíos, y todavía él tenía un prejuicio ahí y el Señor se lo voló. Le dio una visión y no llames inmundo lo que yo bendecí, y ahí tuvo que ir a justamente con gente elevada del gobierno de militar de Roma, hablarle las palabras e impartirle del Espíritu a él y a toda la familia. Y fue, porque Dios le dio ese electroshock, ese sueño, y lo despabiló de decir, mira, no es lo que vos querés, vos tenés que hacer lo que yo te digo. Y fíjense en que a uno los mandó para un lado, a otros los mandó para a otro, y con cada cual tuvo una misión específica. Amén. Así ven como Juan, que el único que preservó con larga vida y lo usó hasta el final. Cuando vos decías que él mismo, supongo, habrá dicho, ¿qué hago acá en la isla de Patmos, encerrado? Y vos decís, ¿y cómo ese destino para el último apóstol del Señor con vida? ¡Wow! Y sin embargo, desde esa isla, Dios le dio
las revelaciones de nuestro Señor Jesucristo, todo lo por acontecer. El Apocalipsis el Señor se lo dio a Juan, llevándolo al cielo. Es decir, Él eligió a cada uno para una misión específica. Vos andá y decile a tal, vos andá y hace esto. Entonces, estar conforme en el plan de Dios es hacer la perfecta voluntad de Dios, es estar donde Él nos pone y hacer lo que Él nos manda a hacer. Amén. Obvio que la gran comisión para todos es predicar este evangelio, pero cada cual va a tener un puesto, una función y un lugar. Y lejos, fuera de eso, no va a haber victoria. Amén. Amén. Y nos enseña a ser guiados por Dios, a ser guiados por el Espíritu Santo y a estar bajo su perfecta voluntad. Amén. Entonces, como les decía, perdón que no pude evitar irme y contarles mi experiencia tan extraordinaria. Como les decía, hay dos tipos de bendiciones. Una es la bendición sacerdotal, la bendición pastoral, la bendición de los levitas y de los nuevos levitas, aquellos que Dios escoja para que ejerzan el sacerdocio, el pastorado. Amén. Esas tienen que ser sí o sí marcados y elegidos por Dios. Y esa bendición tiene autoridad y tiene poder, porque el Señor nos dijo, te he puesto bajo autoridad. Por eso dice que en la obediencia está la bendición. Y parte de muchas cosas que le pasó a nuestra iglesia fue precisamente por cometer este error. Así que es hora de que se levante otra iglesia bendecida y llena del Espíritu Santo y tener plena conciencia todos, desde la cabeza hasta cada uno de los miembros de este cuerpo, porque juntos hacemos el cuerpo completo, ¿sí? La cabeza sola no camina, camina con las piernas, con los brazos, con su torso. Somos un cuerpo y tiene que caminar juntos para estar en victoria. Amén. Entonces tenemos que entender que en la obediencia hay bendición. Ahora bien, la bendición pastoral, la bendición sacerdotal tiene poder. Pero tenemos, si vemos la Biblia, hay otro tipo de bendición. Son dos bendiciones. Por eso te pone que estés sujeto bajo autoridad. Te manda a congregar y lo dice la palabra de Dios. Amén. Dice, no hagáis como algunos que tenés por costumbres no congregar, te exhorta con eso, porque si no te viene la debilidad y no hay cobertura espiritual contra los dardos de fuego y contra la adversidad. Y Dios muestra y revela y da sueños que muestran y confirman que la cobertura funciona. Amén. Amén. Ahora bien, hay otra bendición y es la bendición profética. La Biblia, si ustedes ven, está toda la bendición sacerdotal de los leví, de los sacerdotes que el Señor levantaba para que levanten su casa, su templo, exhortándolos a que jamás les falte fuego, que siempre esté el candelero encendido, que no puede faltarle aceite, pero si no hay aceite, no hay fuego. Eso representa el Espíritu Santo de Dios. Pero paralelo hay otra bendición desatada en la palabra de Dios y es la bendición profética. Ustedes ven que los profetas del Señor se levantaban a dar palabra y la palabra profética es puntual, es específica y muchas veces es personal. Pero el Señor, la más grande bendición profética, está dada en la Biblia, ¿sí? Entonces Él dejó
promesas proféticas, bendiciones en las cuales había palabra profética, diciendo esto y esto y esto y esto pasará y ocurrirá en mi pueblo. Y si estudiamos la Biblia es maravilloso porque así se ha cumplido en el pueblo de Israel, que primero iban a ser desechados las naciones, todo, profecías bíblicas que día a día vemos que se cumplen. Por eso no hay otro libro como la Biblia. Y tiene tanto valor porque nosotros podemos corroborar datos históricos que sucedieron, que están en la historia, cuando habla de reyes, cuando habla de situaciones que están escritas en la historia. También tiene dato y fundamento arqueológico, porque muchas cosas de la Biblia se han encontrado por expediciones arqueológicas. Hace no tanto se encontró la puerta de Ezequiel y tenía las medidas exactas. Ahí apareció y está encallada en un monte parte del arca de Noé que fue encontrada. Del Mar Rojo han sacado restos de ruedas, que eran las ruedas de los carruajes del ejército egipcio. Es decir, está lleno de elementos que pueden corroborar que esta palabra es fiel y es verdadera, que no fue una fantasía, que sucedió, a tal punto que los científicos tratan de explicar el acontecimiento, y lo he leído, de cómo se abrieron las aguas del Mar Rojo. ¿Por qué? Porque no pueden negar que sucedió, porque hay evidencia y hay restos arqueológicos rescatados en el fondo del mar, investigaciones que encontraron, que están confirmando que eso sucedió. Con lo cual, no estamos hablando en el aire, estamos hablando de que la palabra de Dios es impresionante y les aseguro que si leen profecías, todo se está cumpliendo y todo se cumple y se siguen cumpliendo en este momento profecías que no se habían cumplido ante nuestros ojos ahora. Es impresionante. Vemos lo profético por venir, las revelaciones de Jesucristo y ya vemos las señales de los tiempos tal cual el Señor dijo que las íbamos a poder ver y entender. O sea, no hay libro en el mundo, no existe otro libro, porque este no es cualquier libro, este es un libro que bajó del cielo, que bajó inspirado por la palabra de Dios y que confunde a los eruditos. Entonces, en esos científicos con la división del Mar Rojo quisieron decir que supuestamente explican que hubo un movimiento fuerte en el mundo que logró una sacudida que fue tan fuerte que dividió las aguas. ¿Y cómo explica? Pero hay cosas que volvió a suceder después. ¿Es algo que suceda siempre? ¿Que salió eso de la nada por única vez en la historia? Hay cosas que son impresionantes, tiempos que le falta a los días y horas del universo y coinciden con los tiempos que Dios detuvo, el sol, la luna, y el periodo en que él volvió el sol atrás como señal para el rey Ezequías y también figura. ¡Wow! La NASA no toma esos hechos en cuenta, pero sí toma que no saben por qué hay ese faltante de tiempo en las horas, el tiempo del universo. Es decir, que es asombrosa la Biblia, es maravillosa y eso nos tiene que dar la certeza de la palabra de Dios, que por eso es el sí y el amén. Ahora bien, estas bendiciones proféticas se fueron cumpliendo, lo podemos ver,
y se van a seguir cumpliendo. De esto podría hablar tanto, quisiera dar cursos de esto, porque son tantas cosas que han pasado y es apasionante. Y de todo lo que viene y vendrá hasta la venida del Señor, que nos va a buscar a sus hijos en victoria. Así que aferrémonos a sus bendiciones, las sacerdotales, las pastorales, y a la bendición profética, porque lo que Dios prometió va a acontecer. ¿Cuál es la diferencia? Que la bendición profética se da a través de una palabra profética para pueblos, naciones y personas. Es personal. Por eso cuando Dios nos manda un profeta que nos dé una palabra, es una bendición, porque es una bendición personal que Dios nos envía. Amén. Pero acá está la más grande bendición profética, que es en su palabra. Así que vamos a la palabra de Dios. Palabra de Dios. Vamos entonces a la palabra de Dios y vamos a leer de la Israel bendecida, ¿sí? Y la Israel que bendecirá. Amén. Así que leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y vamos a Génesis 12, 2, 3. Y dice, y serás bendición, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén, amén y amén. Acá hay algo que tenemos que entender, porque la gente cree que eso es ahora para nosotros, para los nuevos judíos. No, esta palabra fue dada para Israel. Israel bendecirá. Es palabra profética. Amén. Por eso dice también que bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Y ustedes fíjense cómo han terminado todos los antisemitas del mundo. Y fíjense si la palabra se cumple o no. Que tenemos las promesas, las tenemos. Ahora vamos a hablar de eso. Pero acá confunden mucho los cristianos que se creen que ya fueron desechados los judíos y que ahora somos nosotros los nuevos judíos, porque ellos, a los suyos vino el Señor Jesús y los suyos le despreciaron, y entonces Él se abrió a los gentiles. Pero en eso hay falta de sabiduría y de conocimiento de la palabra, porque estas son las promesas para el pueblo de Israel. Y se cumplió y se cumplirá. Así como vemos la profecía que podrá nacer una nación en un día, cuando estaba la palabra profética, de que Israel sería nuevamente nación y volvería a su idioma. Y dice la palabra que en un solo día se levantaría nuevamente la nación, luego de la diáspora, que fueron esparcidos por todas las naciones, tal cual también está profetizado. Por eso le digo que esto es abundante, es mucho y sería apasionante, y tengo muchísimas ganas de empezar después seminarios sobre todo esto, porque realmente es apasionante. Entonces no tenemos que confundir, porque las promesas de Dios con su pueblo van a ser siempre. Dios permitió en su bondad que ellos endurecieran el corazón para abrirse por misericordia también a los gentiles. Pero escrito está que su pueblo será salvo y que lo reconocerán cuando venga el Mesías, Cristo, por segunda vez. En esa vez ellos le reconocerán. Amén. Está escrito y hay promesas, ¿sí? Acuérdense en que los 144.000 que serán levantados van a ser judíos, judíos del linaje, de las tribus de Israel escogidas. Amén. Así que, y dice que después, en el periodo, vendrán atrás de ellos. Esa es como la primicia, dice el Señor, el fruto primero, porque detrás de una primicia viene la gran cosecha, es decir, toda la nación de Israel. Algunos no serán, obviamente, pero Él va a salvar. Es más, Él después viene a salvar
a su pueblo. Cuando esté cercado y lo ataquen las naciones, Él viene por su pueblo, el pueblo que Él eligió, y Él gobernará desde Jerusalén, que ahí se levantará de nuevo como rey, el rey David, y el Señor será el rey de reyes y el sumo sacerdote. Amén, de todas las naciones. Gracias, Señor. Entonces ahí hay una mala interpretación. Esto es claro y esta palabra es, por eso yo muchas veces cuando hablo y hablo de las promesas de Abraham, les digo a la gente que se arrepientan de antisemitismo, porque les corta esta bendición que es la que vamos a hablar e impartir ahora. Amén. Entonces, el mundo quiere, el enemigo odia a Israel. Por eso ellos han sido perseguidos, por eso los cristianos somos perseguidos. ¿Por qué? Porque el enemigo odia al Mesías, odia al linaje de Israel, que es el que lo va a vencer, y nos odia a nosotros, que somos pueblo adquirido, comprado por la sangre de Cristo. Amén. Amén. Estamos en este momento, en el periodo de los gentiles, tal cual dice el Señor, y podemos ver que ese periodo está en Israel hoy, ¿sí? Pero tendrá nuevamente Israel su lugar de privilegio con el Señor como Él lo ha prometido. Amén. Entonces, Israel bendecirá. Y serás bendición y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Después pueden ver entonces en la palabra, no vamos a ir ahora, pensaba ir a Romanos, ahora vemos, pero vamos, pueden verlo después ustedes en Gálatas 3:7, pueden verlo en Gálatas 3:6 al 29, Romanos 9:8, Lucas 19:16, Romanos 4, que está, van a leer ahí todas las bendiciones de Abraham, que ahora vemos, si no, también vamos a leer. Entonces, ¿qué les quiero decir con todos estos versículos para que después puedan leer? Que la Biblia dice que la salvación viene de los judíos. Por eso nuestro Redentor es judío y se cumplen las palabras de Dios. Amén. Y dice la palabra de Dios, ahí en Romanos 4 van a hablar de toda la bendición, de la promesa dada a Abraham, y dice que por la fe somos contados por hijos de Abraham. Es decir, que por esa fe las bendiciones para su pueblo pasan a ser bendiciones para nosotros. Por la fe en Abraham, por el respeto al pueblo de Dios y a su simiente. Y por él somos, por esa fe, somos contados por hijos de Abraham. Y esa es la fe que vence al mundo en cualquier circunstancia extrema. Fíjense, han querido aniquilar al pueblo de Israel, todo lo que se ha levantado. ¿Y dónde están los imperios que se levantaron contra Israel? Todos perecieron, pero Israel está intacta. Y la promesa del profeta se cumplió, que en un día se iba a levantar una nación. Y ahí vemos cómo en un día, por la disertación de la ONU y la votación a favor, que de hecho Argentina votó a favor, dándole el otorgamiento también del Estado de Israel, y se levantó en un día como estaba profetizado en 1948. Si no se cumplen las profecías de Dios es porque no las leemos y porque estamos dormidos y no atentos. Este libro es la más grande maravilla que existe en la tierra. Así que cuando te cuestionen cualquier cosa, anda a la Biblia, porque no hay ninguna filosofía que tenga tantas promesas cumplidas, tantas profecías cumplidas y señales de las que se van a cumplir. No existe en ninguna filosofía. Así que podemos estar confiados que esta palabra es fiel y es verdadera. Verdadera. Lo que Dios prometió para su pueblo, podemos verlo hoy
que lo ha cumplido, la palabra profética, y sigue en proceso, y sigue en proceso. Y es asombroso ver todo lo que se ha cumplido en una tierra desértica. ¿eh? Hoy es un vergel cumpliendo las palabras proféticas que lo anunciaban. Miren, hay tanto y tanto para contar que es maravilloso. Ustedes tienen que entender que la tierra de Israel es chiquita, es un pequeño espacio de tierra, es como si fuera nuestra Tucumán, ¿sí? ¿Y cómo puede ser que sea potencia mundial? ¿Y cómo puede ser que 22 naciones vecinas se levantaron a atacarlo y ese país tan chiquito venció al ejército de 22 naciones? Si eso no son milagros, es porque no queremos ver la verdad. Y más odio le tienen porque más prosperan, más cosas milagrosas. ¿Cómo puede ser tanta maravilla que sale? Y ahí está. Y es estado otra vez y se levantó de nuevo la nación en un solo día, como estaba profetizado. ¿Quién podía creer la locura que un estado se levante en un día, que recuperen el idioma? Oh, aleluya, y eso está ante nuestros ojos. Hablan del exterminio, pero Israel no será exterminada porque la mano poderosa de Dios la está protegiendo. Amén. Y nadie puede dejar de ver gente de ejércitos, gente que sabe de táctica militar, sabe que ahí algo sobrenatural sucedió. Amén. Gracias. Entonces, ¿qué les quiero decir con todo esto? Que lo mismo que sucedió con Israel va a suceder con nosotros, porque dice, y serás bendición. Está hablando de Israel, no de nosotros. Basta de confundir, porque los cristianos lo usan y no es para nosotros, está muy claro. Dice, Israel bendecirá. La salvación viene de los judíos, la salvación viene de ahí y bendecirá a todas las naciones que pueden tener salvación a través de Yeshua HaMashiach, de Cristo Jesús, el Mesías que había de venir. Del linaje de David, de la tribu de Judá, es el león de Judá. Y gracias a eso somos nosotros salvos por aceptar al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y al Hijo de Dios. Amén. Porque el Señor, como enseña la raíz judía, uno solo es. Amén. Así que no hay otro Dios y es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, y serás bendita. Entonces él dice, te bendeciré y serás bendición. Esa es promesa, pero viene de ellos para nosotros. Amén. Por eso, si vos maldecís al pueblo de Israel, quedás inmediatamente fuera de esta bendición. Aunque creas que somos los nuevos judíos y todo lo... No. Hay que entenderlo porque esto está muy claro y es un error que puede quitar mucha bendición. Amén. Dios lo hizo así y así tiene que estar. Entonces, vemos hoy cómo es un milagro. Vemos que los más grandes descubrimientos científicos, si ustedes miraran, es impresionante los avances tecnológicos de Israel. Ha cambiado el mundo. Los avances científicos en la salud, en la ciencia, es impresionante. Lo que él le prometió a su pueblo, lo vemos. En todas las áreas. Entonces vemos en las promesas que Dios ha dado, ¿sí? Entonces vamos ahora a la palabra de Dios en Deuteronomio 28, 2, 6. Pero yo voy a leer el comienzo, ¿sí? Y ahí vamos a ver. Y comienza, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarás si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Yo quiero leérselos, y ahí vamos a ver cómo esas promesas que Dios dio para su pueblo hoy se cumplen. Por lo cual, por la fe en Abraham,
se cumplirán en vos. Aunque estés en la peor de las circunstancias, su palabra profética, porque esta es palabra profética, tiene la bendición pastoral, sacerdotal, pero la bendición profética que vemos hoy, que se ha cumplido y se sigue cumpliendo a la perfección. Y esa nos alcanza a nosotros en la peor de las circunstancias. Hoy tenemos identidad. No éramos nada, pero gracias a Jesús también somos hijos de Dios, por la fe en Abraham y por la sangre de Cristo que dice que nos injertó en la raíz, pero nosotros no somos la raíz, nosotros somos los pámpanos. La raíz es nuestro Señor, cabeza, linaje de Israel. Amén. Amén. Así que fuerza, que todas las promesas son para nosotros. Yo quiero leerle la introducción de la Biblia Pellita, que a mí me encanta, porque yo me manejo con la versión Reina Valera, porque no me gusta mucho la traducción de la nueva versión internacional, pero entiendo que muchos la usan porque es más fácil quizás para algunos de entender. Pero yo me gusta mucho la versión, porque la Biblia Pellita tiene la versión de los manuscritos originales escritos en arameo que se hablaba en ese momento, ¿sí? Y a mí lo que me gusta es que conserva los nombres tal cual se decían de Dios, que es más, no entiendo por qué los cambiaron, porque sabemos que no es Jehová, que no es Yahvé, pero al traducirlos del hebreo nos quitaron la posibilidad de nosotros también llamarlo al Señor igual que lo llamaba su pueblo. Entonces es un gustito que yo siempre me doy de leer de la versión de la Biblia Pellita, ¿sí? Entonces empieza diciendo, Deuteronomio 28, voy a leer un poquito, desde el comienzo voy a leerles. Dice, acontecerá que si obedeces la voz de Yahweh, tu Dios, guardando y poniendo por obra todas sus ordenanzas, las cuales yo te he ordenado hoy, Yahweh, Dios, te enaltecerá sobre todas las naciones de la tierra. Wow. Escuchen lo que dice, te enaltecerá sobre todas las naciones de la tierra, y esa es promesa para Israel. Y eso lo vemos que se cumple. Y a algunos les da más odio contra Israel porque siempre se destacan, siempre logran, más ataque tienen y más avanzan. Oh, santo Dios. Así que vemos que desde ahí, que él iba a enaltecer a Israel por sobre todas las naciones de la tierra. Y siendo tan chiquita, yo siento como la palabra, ¿no? Diga al débil, fuerte soy. Es la más chiquita ahí de las naciones, la más amada y la más odiada. Y la más atacada, sin lugar a duda. Y sin embargo, ahí está, como una democracia en Oriente, donde tiene el peregrinaje más grande del mundo. Miren, si el Señor no cumplió, te enalteceré sobre todas las naciones de la tierra. Oh, amén. Es fiel su palabra. El segundo dice, por eso está linda esta versión, por cómo lo explica, por eso se las quise leer también. Todas estas bendiciones te sobrevendrán, escuchen, y te alcanzarán cuando tú hayas obedecido la voz de Yahweh tu Dios. Y ahí vienen las bendiciones. Y ahora las vamos a ver, las primeras, ¿sí? Una por una, y cómo Dios lo cumplió en Israel. Bueno, entonces vemos, dice, bendito serás en tu ciudad. Acá tengo una referencia, ¿sí? Estoy sacando de un libro que es muy lindo, que me lo regalaron cuando viajé a predicar a Texas, a San Antonio, Texas, en la iglesia del pastor John Hagee.
Y ellos me regalaron este libro, El poder de la bendición profética, y estoy sacando del texto del libro. ¿Amén? Entonces dice acá que la revista Forbes nombró a 400, Forbes 400, perdón, nombró a 25 promotores inmobiliarios como los más famosos del mundo. Y dice que 18 de los 25 que eran judíos. Y esto no está actualizado ahora porque ha crecido. Amén. Pues yo el libro me lo traje cuando prediqué ahí, que tuve ese privilegio de estar ahí en eso, que congregan 20.000, 30.000 personas. Bueno, seguimos. Fíjate si no es bendita la ciudad, ¿no? Bueno, dice, bendito tú en el campo. Acá sí que nadie ha sido más bendecido. ¿Quién hace un vergel del desierto? Dios. Solo Dios, ¿o no, Nicolás? Acá me confirma, entusiasmado. Es muy fácil en la tierra maravillosa que tiene la Argentina, que tiramos una semilla y no valoramos la tierra que tenemos, que es asombrosa. Por eso fuimos el granero del mundo y hay palabra profética. Otros días les voy a contar cosas que lo volveremos a hacer, ¿no? Pero no es lo mismo hacer un vergel en un desierto donde no hay nada. Así que esto sí que se cumplió. Y a pesar de toda esa tierra estéril, yerma, desértica, dice que Israel produce el 95% de los productos alimenticios de su país y encima exporta. ¡Wow! Hoy exporta de todo. Y decís, ¿cómo? No lo hacen las potencias con buena tierra y lo hace el diminuto y débil Israel en una tierra que no era apta para nada. Si eso no asombra al mundo es porque no queremos ver, porque hay vendas mágicas que impiden ver. Y aparte hay algo, cuando una persona se niega a ver, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y eso es lo que sucede. Bueno, dice, bendito el fruto de tu vientre. Y fíjense en acá que el porcentaje más alto, y lo pueden investigar, de premios Nobel han sido y son judíos. Y es más, no hay explicación de por qué es un porcentaje tan, pero tan alto. Es impresionante el porcentaje de los premios Nobel judíos. Es decir, más de un cuarto y casi la mitad de las personas del premio Nobel son todas judías. Las demás no se pueden contar sueltas porque son de distintas naciones. Así que ha arrasado con el premio Nobel los descendientes, las personas, los frutos de los vientres judíos. Oh, santo Dios. Dice, el cuarto, que él bendecirá el fruto de tu tierra y el fruto de tus bestias y la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Las vacas que hoy hay en Israel, o sea, todo lo que no había, hoy hay. Impresionante. Las vacas de Israel son de una raza altamente productiva y es una raza que es resistente a las enfermedades, algo muy especial y particular, y que hoy producen una cantidad de leche enviada al mundo. Fíjense en que Dios les prometió que les iba a dar una tierra donde fluye leche y miel. Pero ustedes saben algo, cuando Dios prometió eso, en Israel no había ni leche ni miel. Oh, aleluya, Santo Dios. Pero la palabra profética, la bendición profética se cumple. Amén.
Por eso quise diferenciar la bendición sacerdotal de la bendición profética, ¿sí? Amén. El número 5 dice, bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Israel cultiva hoy sus propios granos, cultiva frutas, vegetales. Piensen que es el tamaño de una islita, es un pequeño espacio y exporta al mundo desde un desierto. ¡Wow! Sexto, bendito serás en tu entrar y bendito serás en tu salir. Así que Dios bendijo a la simiente de Abraham cuando entraron a la tierra y lo continuará haciendo hasta que regrese el Mesías, hasta que regrese Cristo, la segunda venida, Yeshua HaMashiach, el Mesías de ellos, nuestro Mesías. Amén. Amén. Y Dios la seguirá bendiciendo y protegiendo hasta que regrese a salvarla precisamente de ataque. Cuando la tengan cercada y la estén venciendo, el propio Señor vendrá con sus huestes a proteger a Israel. Fíjense en que tal es así que Dios nos manda y la palabra de Dios nos manda a orar por la paz en Jerusalén. Entonces leemos en el Salmo 122, 6, 7, el rey David ordenó a todos los creyentes, pedid por la paz en Jerusalén y sean prosperados los que te aman. ¿Están escuchando? Prosperados los que aman a Israel. Sea la paz dentro de sus muros y el descanso dentro de tus palacios. Hay bendición para nosotros al pedir por la paz de Jerusalén. Así que oremos por eso. Gracias, Señor. Dios hablando. Dios hablando clara y fuertemente. Entonces vemos que todas estas bendiciones son para nosotros y que Dios bendice en gran manera. Entonces van a seguir las bendiciones, después lo pueden leer todo el capítulo 28, ¿sí? Y también cuando dice serás, en el 7 dice que nos va a proteger de nuestros enemigos. O sea que Él nos va a proteger de todo enemigo y también de toda plaga. Porque dice, Yahweh entregará a tus enemigos que se levantan contra ti cuando sean derrotados delante de ti. Por un camino saldrán contra ti, pero por 7 caminos huirán de delante de ti. Amén. Amén. Y esa palabra sigue siendo real hoy. Si no, no estaría en pie Israel ni el pueblo judío con tanto ataque. Amén. Pero estamos en pie y Dios nos protege. Y esa palabra hoy puede venir el enemigo a ti. Puede venir en forma de coronavirus el dardo de fuego. Puede venir en forma de otra enfermedad. Puede venir ese ataque como venga. Pero si es virus, si es plaga, si es persona violenta, sea como sea, si es pobreza, sea lo que sea que te ataque, tendrá que huir de ti. Por un camino lo verás venir, pero por 7 huirá de ti en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque por la fe somos contados por hijos de Abraham. Y estas bendiciones proféticas nos siguen, y tal eran proféticas que cuando se dieron no estaban dadas las condiciones de Israel que están dadas hoy, que acabo de leerles. ¿Se cumple la palabra, la bendición profética de Dios? ¿Hay duda o lo podemos confirmar y corroborar? ¡Wow! Porque esto se confirma, se ve y está ante nuestros ojos. Y es una realidad hoy. Y así lo hará con nosotros, porque Él bendecirá a los que le bendecimos. Y somos por la fe contados por hijos de Abraham. Así que no tengas temor, porque nada te va a faltar. Por más que estemos en un momento difícil,
las plagas, tus enemigos huirán de ti y como dijo, no tocarán tu casa, no tocarán tu lugar, no traspasarán tus muros como la bendición que dio David para aquellos que oran por la paz de Israel. Amén. Esta palabra es poderosa. El tema está que no tenemos identidad y entonces no recuperamos las promesas preciosas de Dios. ¿Por qué no alcanzamos nosotros que tenemos la bendición de Abraham los mismos lugares de excelencia que alcanzan ellos? ¿Sabes por qué? Porque todavía somos un pueblo dormido a la fe. Acá estoy hablando de la fe. ¿Cuándo? Sin embargo, nosotros deberíamos ser más empoderados porque tenemos con nosotros al Espíritu Santo de Dios por haber creído en Cristo. Amén. Amén. ¿Y por qué no ocupamos esos lugares? ¿Por qué nuestras naciones están en derrota ni están? ¿Dónde están los nuevos premios Nobel cristianos? ¿Dónde está la gente que se destaque, que bendiga, que los frutos para sanar, para bendecir vidas y naciones? Porque somos un pueblo dormido que no cree en las bendiciones de Dios. Y a algunos ni siquiera se las enseñan. Entonces no podés tener identidad si no te enseño que sos hija de Abraham, que sos comprada por la sangre de Jesús, nuestro Mesías judío, que nació, vivió y murió por ti y por mí. Y somos injertados por Él como pueblo, como hijos de Dios. Con lo cual, esas bendiciones nos siguen a nosotros. No porque fueron dadas para nosotros, sino que por la fe somos contados por hijos de Abraham y por nuestro Señor Jesús. Y al bendecir a Israel, aceptar al Dios de Israel, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, todas estas bendiciones nos siguen a nosotros. Pero no podés reclamar herencia si no sabés que la tenés. Tenemos heredad, tenemos herencia, tenemos bendiciones, es hora de arrebatarlas, porque solo los valientes arrebatan en el reino de Dios, porque ahí está la oposición satánica, lanzando dardos de fuego, pero solo los vamos a resistir ¿cómo? Con la palabra de Dios, que es espada de doble filo. Esa es nuestra armadura, nuestra coraza. Cada cual tiene su arma. Yo tengo mi lanza y es poderosa. Y mi arma poderosa es la palabra profética. Amén. Cada uno la tiene, pero todos la tenemos en la fe. Amén. En la fe en nuestro Señor. Si falta fe, dice el Señor, nos dejó dicho, que se la pidamos al Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible arrebatar tantas bendiciones, bendiciones proféticas que son para nosotros, como son para su pueblo, lo vemos en ellos y tenemos que verlo en nosotros. Amén. Bendiciones proféticas que son el sí y el amén. Gracias, Padre amado. Así que quiero leerles. Voy al 28, 12. No, voy al 28, 11. ¿Sí? Ya en el 10 habla de que seremos bendecidos y que todas las naciones de la tierra verán la mano de Dios que nos bendice. Entonces, yo lo leo de nuevo de la versión Pellita, ¿sí? Dice el 12, Yahweh te abrirá su buen tesoro, aleluya, el cielo y derramará lluvia a su tiempo sobre tu tierra y bendecirá toda la obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones, pero tú no pedirás prestado. Ejercerás dominio sobre muchas naciones, pero ellas no ejercerán dominio sobre ti.
Yahweh te pondrá por cabeza y no por cola. Estarás encima y no estarás debajo. Cuando obedezcas la ordenanza de Yahweh tu Dios, que yo te ordeno hoy, guardándolas y poniéndolas por obra. No te apartes de ninguna de las ordenanzas que yo te ordeno hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, ni vayas en pos de dioses de otras naciones, ni les rindas culto. Amén, amén y amén. Es decir, que lo único que te quitaría estas bendiciones es salirte del precepto de Dios, salirte de lo que Él te ordenó y empezar a adorar otros dioses y rendirle culto, hacerte imágenes y adorarlas, y adorar otros dioses paganos. Lo único que corta el pacto de Dios con su pueblo. Si vos salís de estar bajo sus alas, bajo su cobertura, bajo su protección. Si no, nadie te puede quitar. Fíjense en que Él abrirá el buen tesoro del cielo. Eso está diciendo, abriré ventanas en el cielo y derramaré sobre ti bendiciones hasta que sobre y abunde. Si estás sujeto a mí, si estás ligado conmigo, si caminamos juntos y yo estoy protegiéndote. Amén. Él derramará la lluvia a su tiempo y bendecirá, escuchen, toda obra de tus manos. ¿Qué dijo? Toda obra de tus manos. No dijo alguna obra de tus manos. Y ahí es cuando tus manos son bendecidas. Porque la promesa de Dios empieza a actuar, se activa. Entonces, ¿qué quiero hacer hoy yo? Activar en esta noche estas bendiciones en mi vida y en tu vida. Vengo a activar, vengo a aprender, a encender la llave que activa esta bendición de Dios en tu vida. Así que no importa cuán mal lo sea el tiempo, porque por estas bendiciones Dios ha sacado a su pueblo de los peores y más trágicos momentos. Y así como venimos viendo, porque está paralelo el tiempo de las plagas y de la cuarentena, como sucedió en el tiempo de esa Pascua en Egipto, entonces Él nos va a librar de la misma manera. Ya tenemos su palabra, ya está la Torá dado, ya está la Biblia dada, las promesas, ya Cristo vino y más todavía deberíamos ser más que vencedores, porque el Espíritu Santo está con nosotros aquí. El poder más grande de todo el universo. Así que deberíamos avergonzarnos que no estamos a la altura de estas bendiciones y no ha fallado Dios, porque vean cómo no falló con su pueblo. Y eso que no andan con el Espíritu Santo porque no lo conocen por no haber aceptado a Cristo. Le conocerán. Y aún así, las promesas de Dios con ellos y su palabra profética, la bendición profética, es el sí y el amén, eternamente y para siempre. Oh Santo, por eso Él dice que no se adormecerá ni se dormirá, dice el Salmo, el que guarda a Israel, el que te guarda a ti también, como los guarda a ellos, no se va a dormir y te va a guardar a ti también. Santo. Así que Él bendecirá y dice, prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. ¿Saben que los más grandes banqueros del mundo son judíos? Pero ¿saben que Israel no pide prestado? ¡Wow! Es indudable ver la mano de Dios sobre ellos, ¿sí? Porque les cumple lo que les prometió, esta palabra profética, fíjense cuándo fue dada.
y hoy la vemos una realidad en su pueblo. ¡Wow, wow, wow! No hay Biblia, no hay libro, quiero decir, como la Biblia. No existe. Inventan cada cosa que no tiene asidero, no tiene razón. Sin embargo, la Biblia podemos ver el cumplimiento de las palabras proféticas y podemos decir, esto se cumplió, esto se cumplió, esto se cumplió. Esto es verdad. ¡Wow! No es profecía vana. No es palabra que se nos ocurrió en nuestra locura. No hablamos de extraterrestres ni que nos hablan. No, se puede comprobar que el que habla es fiel y cumple lo que prometió. Oh, Rabasaya, Kiasaya, Maya, siento la presencia de Dios hablando en este momento. No es filosofía humana, es maná del cielo, pan de vida. Oh, santo, para vida, para bendición, para palabra profética. Oh, santo, oh Dios, para salvación y para vida y vida eterna. Oh, aleluya. Este libro es un milagro. Cuando vemos, hay acontecimientos de la ciencia, avances, y todo está escrito. Vemos que todo lo que aconseja es por algo. Y a la larga hasta hay inconvenientes en el mundo de cosas que estaban escritas en esta palabra. Oh, santo y poderoso Dios. Entonces, dice, ejercerás dominio sobre muchas naciones, pero ellas no ejercerán dominio sobre ti. Es decir, el oponente, Satanás, no va a ejercer dominio sobre ti. ¿No me está entendiendo? Hará que huyan tus enemigos, que huya tu enfermedad, que huya todo lo que te ataca. Lo verás llegar, pero lo verás salir por 7 caminos. Y esa palabra es para nosotros hoy. El coronavirus, la plaga, se irá por 7 caminos de nuestras vidas, de nuestra iglesia, de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, porque aún nuestras oraciones tendrán poder. Y porque Dios no se olvida de nadie que bendice a un hijo de Dios. Si tan solo le dieres un vaso de agua a un siervo de Dios, por cuanto es siervo de Dios, por cuanto es un profeta de Dios, no quedarás sin recompensa. Bendice por un simple vaso de agua dado a un siervo de Dios. ¡Wow! Así que oremos por nuestros amigos, por nuestros seres queridos, por los familiares que no conocen a Cristo, pero que Dios tendrá misericordia de quienes te bendicen y los bendecirá, porque Él nos consuela para consolar y nos bendice para bendecir. ¿Y cómo bendecimos? Con nuestra boca, dando bendición, palabra de bendición, recibiendo la bendición sacerdotal que nos da esa cobertura, esa autoridad, y sujetos, aferrados, en esperanza contra esperanza, con la palabra profética de Dios. Oh, que está en toda su Biblia, y en eso creemos y en eso esperamos. Gracias, Señor. El 13 dice, Yahweh te pondrá por cabeza y no por cola. Estarás encima y no estarás debajo. Esto es porque nos da la autoridad de pisar serpientes, escorpiones, y que nadie nos puede dominar porque pertenecemos a Cristo y nos guía el Espíritu Santo. Ahí es la más grande victoria. Oh, aleluya. Cuando obedezcas las ordenanzas de Yahweh tu Dios, ay, sí, que yo te ordeno hoy que guardes y pongas en obra. Oh, aleluya. El cuarto, ya sabemos, no adoraremos a otro Dios, no nos haremos imágenes de fundición, no aceptaremos dioses paganos, porque uno solo es Dios, el Dios viviente, el viviente que me ve, como dijo Agar en el desierto, cuando Dios le habló y supo que Él era el viviente, el Espíritu vivo de Dios, que la veía, le hablaba y hizo que fuera salva ella y su hijo en pleno desierto sin alimento. Así lo hará Dios con nosotros hoy.